Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase en donde estaremos hablando de Applied Behavior Analysis como ciencia. Como analista, nuestro trabajo se basa en observaciones, en analizar los comportamientos, en agregar variables, hacer diferentes cambios para ver los efectos que tienen en el comportamiento. Ahora, para lograr hacer esto, debemos entender Applied Behavior Analysis como ciencia. Comencemos por entender qué es un experimento. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un procedimiento científico el cual nos lleva a un descubrimiento. Probamos una hipótesis o demostramos a través de observaciones y midiendo los efectos de manipulación de una variable mientras que otras se mantienen constantes. Ahora, vamos a resumir esto un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Nos causa una duda. Tenemos alguna pregunta que queremos saber por qué está sucediendo esto o algo que queremos averiguar. Ahora, después de esto, debemos crear una hipótesis. Una hipótesis no es más que una predicción o una suposición que hacemos basado en lo que ya conocemos. ¿Qué hacemos con esta información? Vamos a experimentar. Dentro de la experimentación tenemos dos grupos, un grupo de control y un grupo de experimentación. ¿Qué quiere decir esto? Dentro del grupo de control no hacemos ningún cambio. Este es el que se va a mantener constante. Mientras que en el grupo de experimentación estaremos agregando diferentes variables para ver el efecto que tienen estas en el comportamiento. Vamos a ver un ejemplo de esto. Digamos que tenemos un vaso en la cocina. Vamos a pensar que es un vaso. Este vaso se rompió. Vamos a pintar aquí la agüita. Y de pronto vemos que hay pedazos de vidrio. Escuchamos un ruido, ¡pam! Se cayó un vaso. Y cuando miramos, tenemos un gatico que estaba pasando por la cocina. Ahora, nos preguntamos, vamos a poner la pregunta número 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó este vaso? Vamos a crear nuestra hipótesis. ¿Qué es esta hipótesis? Vamos a asumir que el gatico caminó por la cocina y tumbó el vaso. Ahora, ¿cómo vamos a experimentar si es cierto que fue culpa del gato o fue el viento o pasó una araña y lo tumbó? ¿Qué hacemos? Creamos un experimento en el cual vamos a tener dos escenarios. Uno, solamente vamos a tener el vasito, que va a ser nuestro grupo de control, y no vamos a dejar que nadie entre en esta habitación. Solamente va a estar el vaso. Todo lo demás se va a mantener constante. Si teníamos una ventana abierta, dejamos la ventana abierta. Si estaba una silla en el piso, dejamos la silla en el piso. Lo único que vamos a controlar es si el gato está o no está, dado que esta es nuestra hipótesis, que el gato tumbó el vaso. Y entonces en el grupo de experimentación es donde dejaríamos que el gato esté en el mismo medio ambiente y de ahí vamos a determinar si fue el gatito o no el que tiró el vaso. Ahora, en ABA no nos preguntamos si un gato tiró o no un vaso. ¿Cuáles son aquellas preguntas que sí veríamos en ABA? Cuando estamos trabajando nos preguntamos dónde ocurren estos comportamientos. Si fue en la casa, si fue en la escuela, si fue en casa de la tía, en el lugar que ocurrió. ¿Qué otra pregunta nos hacemos? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lucía esta conducta? Si el niño estaba llorando, si se estaba jalando los pelos, si se estaba mordiendo. ¿Cómo luce esta conducta que estamos buscando analizar? Y otro tipo de pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Qué es lo que estaba buscando el cliente a la hora de realizar este comportamiento? ¿O qué hace que este comportamiento ocurra o no? Estas son preguntas que sí veríamos a través de nuestro trabajo. Digamos que queremos analizar por qué Tony estaba llorando. Vamos a hacer según estas preguntas. ¿Dónde estaba Tony en el momento de esta conducta? ¿Estaba en su cuarto? ¿Estaba en la casa? ¿Estaba en la cocina? ¿Dónde lo podemos encontrar? Ahora, la conducta dijimos que era llorar. ¿Cómo lucía esta conducta de llorar? Estaba llorando con lágrimas, sin lágrimas, estaba gritando, estaba escupiendo. ¿Cómo luce toda esta conducta? Ahora, ¿por qué estaba llorando Tony? ¿Qué estaba buscando? ¿O qué hacía que llorara? ¿O por qué pasó esto? Estas son preguntas que sí veríamos a través de ABA. Ahora, vamos a ver un ejemplo de hipótesis. ¿Cómo sería una hipótesis basada en las preguntas que ya tenemos? Digamos que vamos a hacer que un ejemplo de Tony para no perdernos del cliente. Digamos que todavía queremos ver si Tony llora o no. Ahora yo digo, él llora si le presento el candy. Vamos a decir, una hipótesis sería, si el candy está presente, entonces Tony va a llorar. Este sería un ejemplo de una hipótesis en ABA. Generamos una frase o una idea de lo que creemos, una predicción de lo cual consideramos por qué este comportamiento está sucediendo para entonces llevarlo a la experimentación. Y es aquí nuestro tercer punto, experimentación.
En ABA es una ciencia en la cual solamente evaluamos el mismo sujeto. Esto se conoce como Single Subject Design. Nuestro cliente es nuestro grupo de control y nuestra experimentación. No usamos otras variables fuera de esto, dado a que en ABA se considera que el individuo tiene que ser su propio sujeto de investigación, porque es muy difícil encontrar dos personas con el mismo pasado, con el mismo historial de aprendizaje o con las mismas experiencias. Entonces, para hacerlo de una forma individual y más efectiva, utilizamos Single Subject Design. Vamos a verlo en un ejemplo. El control group o la parte de control del Single Subject Design sería la parte que observamos cuando vemos al cliente llorar. Como podemos ver, tenemos al cliente aquí llorando, no agregamos ningún cambio y sigue este comportamiento sucediendo. Es decir, no hay nada por lo cual el cliente deje de hacer este comportamiento, dado que no estamos haciendo nada. Solo estamos observando cómo luce esta conducta sin agregarle ningún otro cambio. Ahora, ¿cómo sería en la parte de experimentación? Tenemos al cliente y agregamos una intervención y vemos el efecto que tiene esto en el cliente. Digamos que el niño está llorando, le damos un candy y entonces el niño se va sin llorar más. ¿Por qué? Porque agregamos esta intervención, manipulamos esto para ver qué efecto tiene. ¿Qué quiere decir? Dentro de control no agregamos ningún cambio, el cliente solamente se observa, se ve lo que hace, pero no hacemos ninguna manipulación. En la parte de experimentación, ahí sí agregamos una intervención para ver el efecto que tiene esto en la conducta. Ya vimos de forma general todo lo que es el experimento. Ahora, todo esto que estamos hablando de la intervención, del efecto de la conducta, tiene un nombre. Estas variables tienen un nombre. ¿Cuáles son estos? Tenemos la variable independiente, que es aquella intervención que estamos agregando. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos cambios que ponemos en la parte de experimentación se conoce como la variable independiente, mientras que la variable dependiente es los efectos que tiene en este comportamiento. Si vemos en el ejemplo anterior, el niño estaba llorando, tenemos una X con la intervención, es decir, le agregamos un candy y de pronto el niño sigue caminando. Digamos que el niño estaba llorando, como dijimos anteriormente. Entonces le vamos a agregar un candy o un dulce y esto va a hacer que el niño esté contento. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra variable independiente es el candy, este dulce, este caramelo que estamos agregando, mientras que la variable dependiente sería que el niño está contento, que es el efecto que tuvo a la hora de nosotros darle este dulce al cliente. Esta es nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente. Este es un ejemplo perfecto, dado que todos los cambios que estamos viendo de la variable independiente se reflejan en la variable dependiente. ¿Qué pasa cuando no es así? Y es donde tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar. Debemos de evitar los extraneous variables, las variables extrañas. Son aquellas variables que no conocemos o que no sabemos que están presentes, pero afectan a este comportamiento. Digamos que durante la evaluación se suponía que usted estuviese sola con el cliente, pero la mamá está presente en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Ya los resultados que vamos a obtener no serían los mismos si la mamá no hubiese estado presente. Y es por esto que siempre tratamos de controlar nuestro medio ambiente a la hora de evaluar, para tener un mayor control sobre lo que estamos realizando. Ahora, esto nos lleva a la siguiente parte, Experimental Control. Debemos tener control sobre nuestro experimento. Vamos a ver un pequeño ejemplo sobre qué es esto. Digamos que tenemos el color azul en un envase, queremos ligar un poco los colores. Tenemos el color azul, luego tenemos uno que está vacío, no tiene nada. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener el mismo color azul, no debe haber ningún cambio. Como dijimos anteriormente, en el control no hacemos ningún cambio, este se mantiene. Pero la variable independiente tiene que enseñar su efecto. En este caso sigue siendo el mismo, dado que no hay ningún cambio. Ahora, en la variable independiente, que es el siguiente caso, tenemos el color azul que queremos ligar con el color amarillo y por lo tanto esto va a tener un efecto que en vez de darnos azul como teníamos anteriormente sin ningún cambio, vamos a tener el color verde. Vamos a ver otro ejemplo de esto para que vean por qué es tan importante tener el control sobre nuestras variables. Digamos que tenemos un envase donde vamos a ligar los colores, pero no sabíamos que este envase tenía un poco de color gris dentro de él.
Y entonces cuando vamos a empezar nuestro experimento, que le ponemos el color azul y entonces agregamos nuestro amarillo, que es nuestra variable independiente, como pueden ver ya no tenemos el mismo resultado. ¿Por qué sería esto? Porque teníamos una variable con la cual no contábamos. Vamos a romper esto un poquitico. Tenemos el color amarillo, que es nuestra variable independiente. Tenemos el color gris, el cual sería nuestra variable extraña. ¿Qué quiere decir esto? Que por culpa de que teníamos un poco de color gris, ya no tenemos el mismo resultado que si no hubiésemos tenido este. Y por supuesto, la variable que se ve afectada es la variable independiente, que vamos a ver si combinamos aquí un poco los colores para que salga algo parecido. Entonces, este sería nuestra variable dependiente. Es decir, vamos de nuevo, variable independiente es todo aquello que agregamos, que aquella intervención, aquel cambio que hacemos para ver el efecto que tiene. La variable dependiente es la que recibe este cambio, en donde podemos observar el efecto que tiene este. Y la variable extraña es aquella que no controlamos o que no sabemos que está presente, pero puede afectar a nuestra variable dependiente. Ya vimos un poco sobre todo lo que es las variables, los experimentos, la función que tiene todo esto dentro de la parte de experimentación de Applied Behavior Analysis. Ahora, Applied Behavior Analysis, como dijimos, es una ciencia. Esta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mejorar y cambiar aquellos comportamientos que son socialmente significativos. No solamente para el cliente, sino para aquellos que los rodean. Nuestro propósito es que el cliente se integre a la sociedad de la mejor manera. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de comportamientos que son socialmente significativos. Siempre debemos consultar con las personas que son más allegadas al cliente para asegurarnos de la parte cultural, de respetar su cultura, lo que para ellos significa socialmente significativo. No porque nosotros creamos que es importante que nos miren a los ojos, significa que para otra persona esto sea lo mismo. Entonces siempre debemos confirmar cuáles son aquellos comportamientos que son socialmente significativos para el cliente y para aquellos cercanos a él, para de esta forma poder mejorar tanto la vida de él como de aquellos cercanos a él. ¿Cómo logramos esto? A través de 3 niveles de investigaciones. Ya lo hemos visto poco a poco, pero ahora vamos a ir un poco más a la parte científica. Tenemos la descripción, que es la parte donde vamos a estar observando al cliente, donde vamos a estar viendo, es decir, la parte que no hacemos ningún cambio. Estamos observando y viendo todos aquellos puntos donde coinciden por qué suceden las cosas. Luego creamos nuestra predicción, que sería, como vimos anteriormente, es una hipótesis, que decimos esto va a pasar por esto o esto puede que suceda por lo otro. Es decir, creamos asunciones de por qué están pasando las cosas según lo que vimos anteriormente en nuestro punto de descripción. Y por último, tendríamos la parte de control. ¿Cómo sería el control? La parte de experimentación, donde agregaríamos nuestras variables independientes para determinar si es así o no el motivo por el cual estas conductas están pasando. Vamos a hacer un resumen. ABA como ciencia tiene de propósito mejorar la vida no solamente del cliente, sino de todos aquellos que lo rodean a través de cambiar aquellos comportamientos que son socialmente significativos. ¿Cómo logramos esto? A través de 3 niveles de investigaciones. Observamos al cliente, es decir, en el description vamos a observar, vamos a analizar todo lo que pasa en el día a día del cliente. Vamos a ver cuáles son esos puntos que coinciden, estamos buscando relaciones entre todos los sucesos del día a día del cliente. Luego creamos una predicción de por qué están sucediendo estas cosas y de ahí lo llevamos a ver si es así. Es decir, vamos a ver si están controlando o no estas situaciones, el motivo por el cual suceden estos comportamientos. Lo hacemos a través de la experimentación, agregando estas variables independientes para determinar si nuestra predicción estaba correcta. Ahora, como toda ciencia, debemos entender que tenemos que tener ciertas actitudes o ciertas asunciones sobre la ciencia en sí. Vamos a ver todos estos puntos que están dentro de ABA. Empecemos por determinism. Determinism no es más que entender que el mundo todo sucede por algo, que nada es casual. Todo tiene un porqué de la situación. Todas nuestras acciones tienen un efecto. Pensemos en determinism como acción-efecto, que todo pasa por algo, nada es casual. Nuestro siguiente punto sería el selectionism. Esto tiene 3 puntos en sí adentro, pero vamos a verlo un poquitico más despacio.
Dentro de selectionism tenemos el phylogenic. ¿Qué quiere decir esto? Esta es nuestra evolución como especie, es decir, desde que éramos los hombres de las cavernas a lo que somos hoy en día, es esta evolución que hemos creado como seres humanos. Luego tenemos el ontogenic. Este es nuestro cambio según nuestro medio ambiente. Cómo el medio ambiente nos va cambiando, las personas que los rodean, donde vivimos, cómo estas cosas van cambiando las personas que somos y los comportamientos que tenemos. Y por último tenemos el cultural, cómo nuestra cultura cambia nuestros comportamientos o afecta a estos comportamientos. Vamos a hacer un resumen. Determinism, todo pasa por algo. Acción, reacción, causa, efecto. Todo tiene un porqué a cada cosa que pasa. Selectionism, tenemos 3 niveles. Phylogenic, esta evolución. Pensemos en el hombre de las cavernas al hombre que somos hoy en día. Ontogenic, nuestro medio ambiente, cómo nuestro medio ambiente nos va cambiando, la sociedad, las personas que nos rodean, los países donde vivimos. Cultural, cómo nuestra cultura va cambiando estos comportamientos, cómo nos va moldeando las personas que somos hoy en día. Vamos al próximo punto, que sería empiricism. Empiricism no es más que una observación objetiva. Es decir, nosotros tenemos que tener claro a la hora cuando estamos trabajando con nuestros clientes o proveyéndole la información a aquellos que van a estar trabajando. ¿Cuál es la medida objetiva? ¿Qué es lo que ellos van a estar midiendo? ¿Cuál es esa observación? Eso tiene que ser algo directo, objetivo. Es decir, tiene que ser lo más descriptivo posible para que ellos sepan qué es lo que están observando. De ahí tenemos lo que es la experimentación. Es decir, tenemos que saber qué vamos a estar observando para luego poder experimentarlo. Que aquí tendríamos una vez más nuestras variables independientes, nuestras variables dependientes, aquellas variables extrañas que tenemos que controlar. Es decir, todo tiene un porqué. Volvemos a determinism. Todo pasa por algo, todo tiene un porqué, cada acción tiene su reacción. Selectionism, nuestra evolución de diferentes maneras, tanto cultural, como la gente que nos rodea, como nuestra como evolución como especie. El empiricism, nuestra medida objetiva. Vamos a medir objetivamente todo lo que tenemos a la hora de realizar nuestro experimento con nuestras diferentes variables. Como todo experimento, tiene que poder ser replicable. ¿Para qué? Para que otras personas puedan ver si es cierto o no, si esto sucede de esta manera. Para poder ser replicable, tiene que ser descrito de una forma en la cual, si yo digo cómo hacer el experimento, usted desde su casa pudiera realizar este mismo experimento. Es decir, cualquier otra persona puede replicarlo y ver si este tiene ese efecto. Luego tenemos philosophical doubt. Como buenos científicos, porque ya sabemos que somos científicos, estamos trabajando en la ciencia de agua, tenemos que cuestionarnos, tenemos que ser escépticos. Tenemos que no confiar en todo, tenemos que preguntarnos si es cierto que estas cosas son como dicen y cómo hacemos esto a través de preguntarnos, investigar y averiguar si es cierto que estas cosas son así. Como todo científico, como les digo, tenemos que ser un poco escépticos con lo que se dice que es cierto. Tenemos siempre que verlo desde la perspectiva que estamos probando que estas cosas realmente funcionen a la hora de trabajar, que nuestro experimento realmente funcione o que el experimento de Pepe realmente funciona. Siempre tenemos que dudar de lo que se dice que es. Siempre sepan, como científicos, no creer en todo y siempre preguntar, averiguar y experimentar. Y por último tenemos parsimony. Parsimony no es más que vamos antes de buscar todo lo complejo. Vamos a ver desde la base, vamos a ir a lo básico. Antes de buscar cosas más sofisticadas, empecemos por descartar todo aquello que es lo básico. Ahora, vamos a hacer un resumen porque es mucha información. Determinism, todo pasa por algo, nada es porque sí, no es porque salió un rainbow o salió un arco iris y es por esto que está pasando las cosas, no. Todo es causa y efecto, todo tiene un motivo por el cual suceden. Selectionism, volvemos, tenemos 3 niveles. Del hombre de la caverna, phylogenic, salimos de ahí a los que somos hoy en día. Ontogenic, cómo la sociedad, el medio ambiente donde vivimos nos cambia. Y por último, cultural, cómo nuestra cultura afecta nuestro comportamiento. Empiricism, observación objetiva. Vamos a buscar esa observación, vamos a ir directamente, objetivamente, a analizar ese comportamiento, a observar ese comportamiento en específico. Experimentación, lo que hemos visto durante todo el video. Tenemos nuestra variable independiente, dependiente, extraña. Tenemos que tener control sobre nuestro experimento para llegar a conclusiones ciertas sobre lo que estamos haciendo. Replication, tiene que poder ser replicable. Yo tengo que poder hacer tu experimento y tú tienes que poder hacer el mío. O otra persona que no esté relacionada a nosotros, si quiere experimentarlo, tiene que poder hacerlo para saber si es cierto.
Philosophical doubt. Tenemos que cuestionarlo, lo que ya se toma como que es cierto. Tenemos que preguntarnos, tenemos que averiguar, no tomar por hecho lo que otros nos dicen. Parsimony, vamos a descartar la base para luego ir a cosas más complejas. Ahora, ya vimos Applied Behavior Analysis como ciencia en general. Pero como su mismo nombre dice, Applied Behavior Analysis se enfoca en los comportamientos y hay dos filosofías de este. Vamos a comenzar por uno que no es el que utilizamos cuando estamos en el campo de ABA. Aclaro, no es el que utilizamos en el campo de ABA, pero sí se utiliza en otras áreas psicológicas dentro del mismo behavior. Este se llama mentalism. Mentalism prácticamente se enfoca en explicar los comportamientos a través de los sentimientos y las emociones, es decir, todos aquellos estados emocionales, todo lo que el cliente puede estar sintiendo, o otros procesos mentales como sería el hypothetical construct, todo el ID, el ego, el superego, todas estas cosas que son procesos internos por los que pasan las personas para explicar estos comportamientos. Como dije anteriormente, este no lo utilizamos dentro del campo de Applied Behavior Analysis. Ahora, la que sí utilizamos es Behaviorism. Esta se enfoca en comportamientos que son observables y tiene tres ramas fundamentales. La primera es Structuralism. Esta se enfoca en describir todo lo que pasa antes y durante el comportamiento. Solamente describimos lo que estamos observando durante este momento. Luego tenemos el metodológico, que no solamente observa lo que está pasando con el comportamiento, sino que analizamos el por qué están sucediendo estos comportamientos. Y por último tenemos Radical Behaviorism. Radical Behaviorism es como metodológico porque analizamos los comportamientos observables, pero tomamos en cuenta aquellos procesos internos. Esto fue propuesto por Skinner para analizar no solamente el comportamiento de una forma observable, sino también tomando en cuenta aquellos procesos internos que pueden influir en estos comportamientos. Ahora que ya vimos todos los conceptos, vamos a ver cómo lucirían estos en unas preguntas similares a aquellas que encontraríamos en el examen de analista. Nuestra primera pregunta dice así: Emily is a BCBA who is conducting an assessment to determine the factors contributing to aggressive behavior in a 9-year-old client with autism. Emily es una analista de conducta la cual está realizando una evaluación para determinar qué es lo que está contribuyendo a que el cliente con autismo esté teniendo perretas. After gathering initial observation data, she hypothesizes that the behavior might be maintained by escape from demands. Después de observaciones, ella determina que esto puede ser mantenido por escapar de las demandas. To test this hypothesis, Emily systematically manipulates the demands placed on the child during therapy sessions while measuring the frequency of aggressive responses. Para probar esta hipótesis, Emily manipula ciertas variables sistemáticamente para ver el efecto que tiene esto en las respuestas de conductas agresivas. Which of the following attitudes of science is Emily primarily demonstrating? ¿Cuál de las siguientes actitudes de la ciencia está Emily demostrando? Vamos a ver las posibles respuestas. Determinism. Ya sabemos que determinism es causa y efecto. Todo sucede por algo. Nuestra segunda opción es philosophical doubt. Philosophical doubt, como recordamos, es lo que preguntamos, lo que dudamos, lo que averiguamos, lo que tenemos que seguir preguntándonos constantemente como científicos. Luego tenemos parsimony. Recordemos, parsimony es que vamos a descartar las explicaciones más simples para luego ir a aquellas más complejas. Y por último tenemos experimentation, cuando vamos probando si nuestra hipótesis es cierta o no a través de intervenciones o manipulaciones de variables. Si vemos en nuestro escenario, tenemos palabras claves la cual nos indica cuál sería nuestra respuesta correcta. Una de estas es to test this hypothesis, para probar esta hipótesis. Ya sabemos que vamos a estar haciendo algún tipo de experimentación. Pero luego tenemos dos palabras más que nos aseguran que esta sería la respuesta correcta. Tenemos systematically manipulate. Sistemáticamente vamos a manipular estas variables. Basado en lo que ya tenemos de la pregunta y nuestras posibles respuestas, podemos decir que la respuesta más correcta es experimentation. ¿Por qué? Porque Emily está experimentando con diferentes variables y viendo el efecto que estas tienen en el comportamiento. Seguimos a la segunda pregunta, pero esta vez quiero hacer algo diferente. Vamos a empezar por ver las posibles respuestas para luego analizar el escenario. Tenemos nuevamente determinism. ¿Qué era determinism? Causa y efecto. Parsimony,
vamos a descartar aquellas opciones más simples para luego buscar algo más complejo. Aquí tenemos una nueva, pragmatism. Esta no la hemos visto, así que por el momento podemos descartar esta opción como una de las posibles respuestas. Y por último tenemos experimentation. Variables que vamos a manipular y vamos a probar el efecto que tiene en el comportamiento. Ahora mismo de nuestras 4 descartamos una, tenemos 3 posibles respuestas: determinism, parsimony y experimentation. Vamos a ver qué nos está preguntando este escenario. A behavior analyst is working with a child who started engaging in tantrum behaviors during classroom activities. Un analista de conducta está trabajando con un niño el cual ha empezado a tener perretas durante las actividades de la clase. After collecting data and conducting a functional behavior assessment, several hypotheses about the cause of the tantrums are considered. Después de colectar data y realizar una evaluación funcional, varias hipótesis fueron creadas. The behavior analyst decides to first test the simplest explanation, which suggests that the tantrums are likely an attempt to escape from difficult tasks, rather than testing more complex hypotheses involving multiple environmental and psychological factors. El analista de conducta decide primero descartar aquellas explicaciones simples para luego buscar aquellas más complejas. Which attitude of science is the behavior analyst exemplifying by testing the simplest explanation first? Aquí tenemos nuevamente palabras claves y la tenemos de igual forma en la pregunta. Podemos ver que aquí tenemos la palabra simplest explanation y de igual forma en la información que nos da del texto nos dice simplest explanation. ¿Cuál de las opciones que tenemos aquí quiere decir que vamos a primero descartar todas aquellas explicaciones simples para luego buscar aquellas más complejas? Si vamos aquí tenemos determinism, causa y efecto. No estamos hablando todavía de ninguna explicación simple. Parsimony, esta es nuestra respuesta. ¿Por qué? Porque parsimony vamos a descartar todo lo simple, la base. Acuérdense de la base de la pirámide. Vamos a mirar desde lo más básico, es decir, lo más simple, hasta lo más complejo. Y experimentation todavía no estamos aquí porque no queremos, todavía no estamos cambiando variables. Estamos tratando de descartar todo aquello que es la explicación más simple a lo que está sucediendo en el comportamiento. En las preguntas anteriores vimos que teníamos un escenario largo y una respuesta corta. Esta vemos que es al revés. Tenemos una pequeña pregunta y varios escenarios. Vamos a comenzar por leer la pregunta. In the context of applied behavior analysis, which of the following scenarios best illustrates the attitude of philosophical doubt? En el contexto de applied behavior analysis, ¿cuál de los siguientes escenarios mejor demuestra philosophical doubt? Recordemos que philosophical doubt no es más que el cuestionarnos, el mantenernos abiertos a nuevas posibilidades, el ser escépticos en nuestros descubrimientos. Vamos a ver de las siguientes respuestas cuál es la que está practicando philosophical doubt. La A dice así. A behavioral analyst gathers data through direct observation and measurement of a client's behavior to inform treatment decisions, ensuring that the conclusions are based on observable and measurable events. Una lista de conducta está coleccionando información a través de observación directa y de esta forma informar sobre sus decisiones para el tratamiento que sean observables y medibles. Como podemos ver aquí solamente estamos observando, coleccionando información, aún no estamos practicando philosophical doubt, no nos estamos cuestionando nada. Así que esta respuesta la podemos descartar. La siguiente dice así. After implementing a new behavior intervention plan, a second behavior analyst conducts the same intervention with a similar client to see if the results can be consistently achieved, thus verifying the intervention's effectiveness. Después de implementar un nuevo plan de trabajo, otro analista trata de hacer este mismo plan en otro cliente para ver si tienen los mismos resultados. Si vemos este escenario se parece más a replication. ¿Por qué? Porque otro analista es el que está tratando de hacer este plan para ver si también funciona en otro cliente. No está cuestionando, no está siendo escéptico, solamente está replicando para ver si obtiene los mismos resultados. Así que esta también la podemos descartar. Vamos a la siguiente respuesta.
When faced with multiple explanations for a client's increase in self-injurious behavior, a behavior analyst selects the simplest explanation before considering more complex hypotheses involving multiple contingencies. Cuando este analista se encuentra con varias explicaciones de por qué el comportamiento de agresión está incrementando, trata de descartar aquellas explicaciones más simples. No tenemos ni que seguir leyendo, estamos viendo la palabra simple, estamos hablando de parsimony, donde descartamos aquellas explicaciones más simples para luego ir a aquellas más complejas. No estamos en philosophical doubt. Ya nos quedaría la última, que sería nuestra respuesta correcta, pero vamos a ver por qué es esta la respuesta. A behavior analyst consistently questions the validity of her findings and remains open to new evidence and alternative explanations, even after a particular theory or hypothesis has been widely accepted in the community. Un analista de conducta se mantiene cuestionando la validez de sus descubrimientos y se mantiene abierta a nuevas posibilidades, aunque estas teorías sean ampliamente reconocidas. Aquí sí estamos aplicando philosophical doubt. Estamos cuestionando, seguimos averiguando, no porque sea algo que sea conocido o que sea aceptado, significa que es válido. Estamos practicando philosophical doubt. Ahora, en la cuarta pregunta volvemos al estilo anterior, con un párrafo y respuestas cortas. Vamos una vez más a ver cuáles son nuestras posibles respuestas. Tenemos determinism, que habíamos dicho que era determinism, causa y efecto, acción, reacción. Parsimony, vamos a descartar todas aquellas opciones más simples, todas aquellas explicaciones lógicas para luego ir a aquellas más complejas. Empiricism, vamos a tener nuestra observación objetiva. Selectionism, aquí en selectionism recuerde que teníamos tres: phylogenic, ontogenic y cultural. Phylogenic, nuestra evolución, el hombre de las cavernas, vamos a acordarnos del hombre de las cavernas. Ontogenic, cómo la sociedad, las personas que nos rodean, las experiencias que tenemos nos va cambiando nuestro comportamiento. Y cultural, cómo nuestra cultura afecta nuestro comportamiento. Ya sabiendo estos términos, vamos a ver qué dice este escenario. Which attitude of scientific inquiry most accurately describes the mechanism by which behavioral changes are achieved as an individual interacts with their environment, particularly through experiences that consistently lead to either desired or undesired outcomes, thus shaping their behavior over the course of their development? ¿Cuál de las actitudes científicas mejor describe la actitud en la cual el comportamiento va cambiando según las interacciones que van teniendo los individuos, ya sea por consecuencias deseadas o no deseadas, que van moldeando los comportamientos? Ya vimos anteriormente las posibles respuestas que teníamos. De acuerdo a este escenario, la respuesta es obvia, que sería selectionism. Ahora, ¿cuál sería de selectionism? Estaríamos hablando de ontogenic, esas experiencias que vamos pasando que nos van moldeando las personas que somos hoy en día. No podía ser determinism porque no estamos hablando de causa y efecto. No estamos hablando de ninguna explicación lógica ni de alguna observación objetiva. Estamos hablando de nuestra evolución como seres y en este caso en específico estamos hablando de nuestra evolución por nuestras interacciones, por nuestras experiencias. Eso sería selectionism, específicamente ontogenic, aunque no los están diciendo aquí. Vamos a saber que estamos hablando de ontogenic. Nuestras experiencias nos cambian nuestros comportamientos. Selectionism sería la respuesta correcta. Vamos a la siguiente pregunta. En esta tenemos un parrafito y una respuesta un poco más larga. Vamos a empezar por leer el escenario. Dr. Lee is conducting a single subject research study to investigate the effectiveness of a verbal prompting technique on the frequency of social initiations made by a child with autism during recess. El Dr. Lee está haciendo un single subject, que es lo que realizamos nosotros, en donde va a investigar qué tan efectivo es la técnica de asistencia verbal según la frecuencia de interacción social durante el tiempo de receso. In this study, Dr. Lee observes and records the number of times the child initiates interaction with peers each day. El doctor va a observar y va a colectar información de cuántas veces el cliente o el niño inicia esta interacción con sus compañeros durante el día. The intervention phase, where the verbal prompting technique is implemented, follows a baseline phase where no prompting is provided. La fase de intervención, de donde estaremos introduciendo la técnica de asistencia verbal, es después de un baseline, es decir, de una base línea que se colectó anteriormente donde no teníamos asistencia.
Which of the following is the independent variable in Dr. Lee's study? So nos están preguntando cuál sería esta variable independiente. Recordemos que la variable independiente es aquella intervención, aquella manipulación, aquel cambio que hacemos para ver el efecto que tiene en la conducta. So recordemos, variable independiente es la del cambio, la manipulación. Vamos a ver cuáles serían las posibles respuestas. Las posibles respuestas son the number of social initiations by the child, el número de veces que el niño hizo esta interacción social. Esto sería nuestra variable dependiente, porque este sería el efecto que está teniendo en la conducta del cliente. So no es nuestra variable independiente. Vamos a la siguiente opción. The weather because Dr. Lee cannot control it. El tiempo porque Dr. Lee no puede controlarlo. Esto sería nuestra variable extraña, esto que no podemos controlar, que en este caso no es lo que estamos buscando. Seguimos. The Verbal Prompting Technique, la técnica de asistencia verbal. Esta es nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque es la que agregamos para ver el efecto que está teniendo la interacción social del cliente. Esta es la que está causando el cambio en la conducta del cliente. So, esta sería nuestra respuesta. Pero vamos a ver cuál sería la última respuesta que tenemos aquí. The phase where no prompting is provided, la etapa donde no estamos proveyendo asistencia. Esta sería la observación. So, aquí no estamos aplicando ninguna variable, esta sería nuestra observación. Es decir, que nuestra respuesta a la variable independiente sería the verbal prompting technique, la técnica de asistencia verbal. La variable independiente es aquella que causa este cambio, la que manipulamos, la que agregamos, mientras que la variable dependiente es la que recibe este cambio. Seguimos a nuestra próxima pregunta. Aquí volvemos a nuestra estructura donde tenemos pequeñas respuestas y escenarios largos. Vamos a empezar por las posibles respuestas. Behaviorism. Recordemos que behaviorism es una filosofía del comportamiento en la cual medimos solamente aquellos que son observables. Mientras que mentalism es la que no utilizamos porque se enfoca en aquellos procesos internos. Luego tenemos Methodological Behaviorism, que recuerde está dentro de Behaviorism, pero es aquellas en las que observamos e intervenimos. Y por último tenemos Radical Behaviorism, que toma en cuenta aquellos procesos internos, pero como Methodological también experimenta aquellos comportamientos que son observables. Vamos a ver el escenario. Dr. Allen, a behavior analyst, observes a client who exhibits frequent tantrums. El Dr. Allen es un analista de conducta, el cual observa a un cliente el cual tiene perretas continuas. In an attempt to identify the cause of these tantrums, Dr. Allen collects data on the client's behavior across different settings and times. Con el objetivo de determinar por qué el cliente está teniendo estas perretas, el doctor va a observar y coleccionar data en diferentes escenarios y en diferentes momentos. After reviewing the data, Dr. Allen hypothesizes that the tantrums are likely a response to being denied access to the preferred items. Después de esta investigación, Dr. Allen concluye que puede ser que estas perretas estén ocurriendo porque se le están negando ciertos objetos al cliente. In discussing this case during a team meeting, a colleague suggests that tantrums might be due to the client's inherent dominant personality. Después de discutir esto con un compañero, este le menciona que esto puede ser dado a su naturaleza de ser terco, de ser testarudo. Y la pregunta dice, based on the scenario described, which philosophical approach to studying behavior does the colleague's suggestion exemplify? La pregunta nos dice que basado en lo que sugiere el compañero, ¿cuál es el philosophical approach? ¿Cuál es esta filosofía que está diciendo el colega? Vamos a ver qué es lo que dice el colega antes de ir a las respuestas. Este sugiere que las perretas pueden ser por su naturaleza de terquedad. Cuando estamos hablando de terquedad, esto no es un comportamiento observable, esto es una descripción de un proceso interno. Si estamos hablando de lo que es interno, ¿cuál de las posibles respuestas pudiéramos descartar? La primera sería methodological, porque methodological se enfoca en aquellos comportamientos que son observables. Ya de por sí estamos hablando de algo que es interno, lo podemos descartar.
Radical behaviorism, aceptamos los procesos internos, pero nos enfocamos en aquellos que son observables. El colega está enfocándose solamente en ese proceso interno, así que también pudiéramos descartar esta. Nos quedan dos opciones, behaviorism y mentalism. Habíamos dicho anteriormente que mentalism es la ciencia que no utilizamos porque se enfoca en los procesos internos. En este caso, este sería el que está mencionando el colega de Dr. Allen, que la personalidad terca del cliente es el motivo de sus berretas. La respuesta correcta es mentalism. Vamos a nuestra penúltima pregunta. Aquí tenemos un escenario con pequeñas respuestas. Vamos a ir ahora al escenario primero. Dr. Gomez is a psychologist who focuses on studying observable behavior in her research. La doctora Gómez es una psicóloga la cual se encarga de estudiar los comportamientos que son observables. She avoids making inferences about internal states and insists that her studies should be based on purely observable and measurable behaviors. Ella evita hacer cualquier tipo de inferencia de procesos internos y trata de que solo sean en comportamientos observables, que sean medibles y observables. Given this information, which philosophical approach to study behavior does Dr. Gomez work best represents? Basado en la información dada, ¿cuál es el método que está utilizando la doctora Gómez? ¿Cuál es la que mejor representa? En este caso sabemos que ella está enfocada en que sea todo observable y medible, descartando todo aquel proceso interno. Vamos a ver de las posibles respuestas cuál pudiéramos quitar. Tenemos como primero Radical behaviorism. Sabemos que Radical behaviorism, además de tener aquellos comportamientos observables, acepta los procesos internos. Es decir, ya podemos descartar esta primera porque está hablando de procesos internos, el cual ella trata de evitar. Cognitive Psychology no está en lo que estamos haciendo nosotros, así que podemos descartarla. Tenemos la cuarta que dice Psychoanalytic Theory. Tampoco tiene nada que ver con nosotros, así que la única respuesta posible es Methodological Behaviorism, que es la que sabemos que se enfoca en aquellos comportamientos que son observables y medibles, que es la mejor representación de lo que quiere hacer la doctora Gómez, que es basarlo todo en observaciones que sean medibles, evitando aquellos procesos internos. Y ya veríamos nuestra última pregunta, que también una vez más tenemos respuestas cortas y un escenario largo. Comencemos por ver las respuestas para terminar ya este capítulo de esta forma. Tenemos Radical Behaviorism. Recordemos, Radical Behaviorism, aceptamos que hay un proceso interno que puede afectar, pero trabajamos en comportamientos que son observables. Cognitive Psychology, como lo vimos anteriormente, no lo trabajamos, descartado. La tercera, Methodological Behaviorism. Estos son aquellos comportamientos que son observables y medibles. Y por último tenemos Psychoanalytic Theory, una vez más, que también podemos descartarla. De 4 opciones nos quedamos con 2. Radical Behaviorism y Methodological Behaviorism. Vamos a ver qué dice este escenario. Janet, a BCBA, is working with a 10-year-old client. Alex, who has been diagnosed with autism spectrum disorder. Janet es una analista de conducta la cual está trabajando con su cliente de 10 años que se llama Alex y está dentro del espectrum del autism. Alex has difficulty maintaining eye contact during conversation, which often affects his social interactions. Alex tiene dificultad manteniendo contacto visual, lo cual afecta su interacción social. Janet decides to implement a behavior intervention plan that includes reinforcement for instances when Alex makes eye contact. Janet decide implementar un plan en el cual vamos a reforzar cada vez que el cliente tenga esa interacción de contacto visual. Over time, Janet observes a significant improvement in Alex's eye contact during sessions. Durante el tiempo podemos ver que este comportamiento de contacto visual incrementa. Y la pregunta dice así. Given this scenario and considering that Janet does not disregard the possibility that progress may also be due to internal stage, which philosophical approach to studying behavior best aligns with her methodology and observations? Dado el siguiente escenario, y si consideramos que Janet no descarta la posibilidad de que los procesos internos hayan afectado este progreso, ¿cuál de los siguientes estilos filosóficos más se asemeja a lo que nos están diciendo? Basado en el escenario estamos viendo un progreso en el contacto visual, pero en la pregunta nos están dando información adicional. Nos están diciendo que ella no descarta la idea que el proceso interno tenga parte en este progreso. ¿Cuál de nuestras posibles opciones
que sería Radical Behaviorism o Methodological, acepta que los procesos internos también pueden afectar a esto, sería Radical Behaviorism. So, nuestra respuesta sería esta, dado que Radical Behaviorism acepta que los procesos internos pueden ser parte de lo que nos afecta en los comportamientos, y seguimos observando y midiendo aquellos que son observables. So, como podemos ver, nuestra respuesta más completa sería Radical Behaviorism. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. En el día de hoy vimos Applied Behavior Analysis como ciencia. Este es nuestro primer video de 24 que tendremos para repaso de BCBA y BCABA. En el próximo video estaremos hablando sobre los conceptos básicos de Applied Behavior Analysis, ya sea comportamiento, medio ambiente, consecuencia y muchas otras cosas más. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos próximamente.